Amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos por la Oficina Nacional de Procesos Electorales a esta conferencia de nombre, letras y elecciones. Así es, a cargo de nuestro ponente, un invitado muy especial, el doctor Marco Matos Carrera, a quien le damos la bienvenida. Pero antes de iniciar, yo les quiero contar a ustedes un poco acerca de su experiencia. Y digo un poco porque en realidad es enorme. Ya les voy a comentar el señor Martos, el doctor Martos, él ha sido miembro del Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral del Jurado Nacional de Elecciones durante los años 2010 al 2016. También decano de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Esto durante los años 2004 hasta el 2007 y luego del 2010 hasta el 2013. También es responsable del taller de poesía de la maestría en escritura creativa de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha publicado 25 libros de poesía, 18 de ellos reunidos en poesía junta. También ha publicado El jazmín y la mandrágora, Caligrafía china, Laberinto de amor, Cabellera de Berenice, Máscaras de Roma, Musas del celuloide y Espíritu de los ríos. Poemas suyos que han sido traducidos tanto al inglés, al italiano, al alemán, al griego, al húngaro, al portugués y al chino. Bueno, les voy a contar también algunas de sus distinciones. Él ha recibido el premio Fomento de la Cultura del área Poesía José Santos Chocano en el premio, esto fue en el año, perdón, por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El premio también La Casona 2009, sí otorgado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y digamos, el más enaltecido, que es la Medalla de Lima, otorgado por la Municipalidad Metropolitana de Lima. Así que bueno, tendría más para hablar sobre él, pero mejor yo los dejo a todos ustedes los que están conectados con el doctor Martos. Así que, doctor Marcos Marto, tiene usted la palabra para que continúe con su intervención. Bienvenido. Buenas tardes con todos los asistentes. Eh, Buenas tardes de manera especial a los miembros de la OMPE que han tenido la gentileza de invitarme esta tarde para dirigirme con un tema insólito para mí mismo que se llama Letras y Elecciones y que sin embargo me he atrevido a aceptar este reto porque precisamente las personas que estudiamos literatura vamos acumulando una serie de sabidurías pequeñas, dispersas, que se llaman habitualmente por los entendidos habilidades blandas. Son aprendizajes que uno tiene a lo largo de su vida y que no se sabe para qué van a servir, pero pronto un día sirven. Y eso es lo que ocurre ahora, eh, que precisamente con este tema tan difícil he acumulado algún tipo de información y quisiera ensamblar para proponérselo a ustedes ahora que estamos en una gran víspera de elecciones el próximo año en medio de dificultades que no ha habido nunca en el país a partir de esta pandemia. Pero eh, quisiera decir pues que no siempre ha habido elecciones, ¿no? Las elecciones son algo, digamos, en términos de la humanidad, que no han existido siempre, que en un momento empiezan a ocurrir cuando las personas participan en la elección de sus gobernantes, de manera directa o indirecta. Y antes, ¿cómo, cómo se elegía a los jefes de una comunidad determinada? Viene aquí en mi auxilio Sigmund Freud, el creador del psicoanálisis, que tiene esta frase que a mí me parece muy, muy especial, que tiene que ver con el avance de la humanidad, con logros. Él dice una frase curiosa: el primer día que dos personas se insultaron para dirimir sus diferencias,
empieza la civilización. Es decir, la civilización para Freud empieza cuando la gente dirime por cualquier medio sus diferencias que no sean los físicos, los violentos, no mediante conflicto armado, no mediante enfrentamiento a los puños, sino hablando, aunque sea para insultarse. Eso ya era un progreso para Freud. Sabemos bien que la democracia apareció en Grecia y que en la Grecia antigua, en la Grecia, digamos, de 5 o 6 siglos antes de Cristo, eh, y digamos, los logros de esa democracia llegan hasta nosotros. Se puede decir que la marca en Occidente de la organización democrática es una marca que viene de Grecia. Somos una cultura greco-latina, de origen greco-latino, la cultura occidental. Y nosotros podemos añadir que los peruanos, los americanos, somos de la cultura eh, greco-latina americana. Y en el caso de los peruanos, greco-latina andina. Y digamos, estos orígenes se mezclan en todas nuestras actitudes. Todos los pueblos que han tenido que ver con nosotros, de alguna manera, están en nuestros actos diarios. Por ejemplo, los árabes, por ejemplo, los griegos, los latinos, los fenicios con el alfabeto. Una digresión pequeña sobre el alfabeto. A mí me preguntan con frecuencia que si está en peligro el español porque los jóvenes se mandan mensajes por teléfono digamos, prescinden de algunas letras. Yo les digo, bueno, eso está en la esencia del idioma. Ya en la cultura fenicia, en el alfabeto fenicio que da origen al alfabeto que usamos, existían saltos con las vocales, había que adivinar cuáles eran las vocales. Entonces, eso no pone en ningún peligro nada. Simplemente es un medio de comunicación que no es el que usamos en las comunicaciones oficiales ni en las comunicaciones literarias, pero que usan los jóvenes entre sí, pero que recuerdan a los fenicios. Bueno, yo quería decir que en la democracia griega se ha insistido mucho en en su carácter, digamos, exclusivista. En realidad eran muy pocos los que participaban en la democracia. Por ejemplo, en Atenas, los que participaban en esta democracia, que era una democracia más o menos directa, eran, eran los, eran los propiamente atenienses. Había una, una distancia frente a los que no eran de la cultura griega, y en este caso ateniense. Y entonces de ahí viene ese nombre de bárbaro, porque no les entendían cómo hablaban los pueblos diferentes. Les parecía que era una jerigonza, y de ahí surge la palabra bárbaro, que hasta ahora usamos para señalar lo diferente, pero tiene un matiz peyorativo. Bárbaro es el diferente, pero el que no merece tanto aprecio. Es, es un poco el alejar al otro como un desconocido, como alguien que no puede participar, en este caso, de la vida cívica de la nación griega. Bueno, el otro gran referente antiguo para la democracia que incluso conocemos ahora es Roma. La historia de Roma es de lo más apasionante para conocer distintas cosas que nos interesan ahora. Por ejemplo, el derecho, tal como lo conocemos, surge en Occidente merced al derecho romano. Tal vez sea el patrimonio inmaterial más valioso que ha dejado la cultura romana a Occidente. Bueno, en tiempos recientes, eh, el, el derecho el derecho romano, digamos, se mezcla con otras corrientes posteriores, pero sin embargo, en la base de nuestro Código Civil, el mismo que está vigente ahora, por ejemplo, en el derecho de familia, prácticamente toma el derecho romano
y lo coloca, digamos, en época contemporánea. Es importante señalar eso. Y también señalar que en Roma había elecciones. Es decir, hay distintos periodos en Roma, el periodo de los reyes, primero etruscos, después propiamente romanos, y una época bien interesante que es la época de la República, eh, digamos, donde se consolida el dominio romano y da lugar, da origen también a la política imperial, representada principalmente por Augusto. Pero hay unos años anteriores, eh, digamos, en los del año 100 antes de Cristo hasta los años 40 antes de Cristo, más o menos es el tiempo en el que vivió Cicerón, Marco Tulio Cicerón, en el que había un sistema muy preciso de elecciones para los distintos cargos. Y uno de los cargos más importantes que se tenía, al que no se llegaba de la noche a la mañana, sino que se llegaba mediante, mediante elecciones, pero por personas que habían ocupado otros cargos antes, es el cargo de cónsul. Y había dos cónsules que solamente duraban un año y había elecciones pues todos los años para elegir cónsul. Así que se puede decir que Roma vivía en una fiesta electoral permanente. Apenas terminadas unas elecciones, ya se empezaban a preparar las siguientes para ese cargo de cónsul que era muy importante y tenía pues el poder, digamos, casi en sus manos, esos dos cónsules. Bueno, entonces, eh, todo este periodo culmina con la aparición de Julio César y después de Augusto. Y quería referirme particularmente a Marco Tulio Cicerón, este personaje que nació 100 años antes de Cristo, más o menos, y que el año 63 antes de Cristo estaba listo para poder aspirar a ser, elegido cónsul. Y, y Cicerón, que era un gran orador, un, un escritor también de cartas, de grandísimo nivel, de consejos, de apólogos, cuyos escritos han llegado hasta nosotros como modelo literario del bien expresarse. Eh, Participaba pues de esta sociedad que dio en poco tiempo a grandes escritores. Por ejemplo, dio a Virgilio un tiempo más tarde, que fue un allegado a Augusto, dio a Horacio, dio a Propercio, dio a Catulo. Todos son poetas que vivieron al mismo tiempo. Cicerón es un poquito anterior, pero era un estupendo orador que ganaba casi todos los juicios merced a su verbo y que además era muy convincente. Son célebres sus discursos del año 63, precisamente contra Catilina, que era una persona que había aspirado al consulado y que quiso dar un golpe de Estado. Y Cicerón lo destruyó realmente. De ahí se habla de estos discursos como sus catilinarias. Pero un hombre para ganar unas elecciones no está solo, necesita un equipo. Eso en la época de Cicerón y ahora mismo. Una sola persona no puede aspirar a ganar porque simplemente quiere ganar, porque tiene un buen programa. Tiene que tener adherentes. ¿Y cómo hacer para tener adherentes? Cicerón estaba perplejo porque él no tenía mucha experiencia. Y a propósito, esa es una constante a lo largo del tiempo que ocurre con los humanistas, con los filósofos, con los escritores que aspiran a entrar en política. Tienen en su cabeza los programas, pero no tienen la organización política. Tienen en su cabeza lo que quieren hacer, pero no saben cómo llegar a ocupar el cargo que les permita hacer aquello que desean. Y entonces apareció en la vida de Cicerón un hermano suyo, Quinto Tulio Cicerón, así se llama, que escribió en ese año 43, perdón, 63 antes de Cristo, un opúsculo que hasta ahora se reedita y que es referido a las elecciones. Y he visto un título que no era el que él le puso, que es editado recientemente, que se llama
que dice así: ¿Cómo ganar las elecciones? Autor, Quinto Tulio Cicerón. Año de edición, año de escritura, año 63 antes de Cristo. Y he leído, porque me he informado para tener esta conversación, que ese libro es usado hasta ahora y que fue usado por el PSOE en España para ganar las elecciones del año 2004. Y entonces ustedes pueden ver en internet cómo se cruzan opiniones, cómo piensan que usar ese libro era tener demasiadas argucias para ganar elecciones. Pero bueno, yo les voy a contar algo de lo que ese libro dice, ¿no? Porque lo he leído y se lo he regalado a amigos que quieren ser políticos y que no siempre lo son. Bueno, en lo básico, lo que le dice Quinto Tulio Cicerón a su hermano en estas cartas es que tiene que, en primer lugar, saber qué cosa quiere respecto de la ciudad y respecto del país, saberlo primero íntimamente y saber a quién quiere dirigirse con su discurso, con sus propuestas, tenerlo clarísimo, no pensar que basta tener propuestas excelentes para que éstas sean aceptadas. Los que escuchan la palabra que quiere ser persuasiva del orador tienen que convencerse de que aquello que promete o que propone, digamos, forma parte también de lo que quieren los ciudadanos. Es adivinar casi qué es lo que quieren los ciudadanos y formularlo y expresarlo de manera simple, sintética, que todos lo puedan escuchar. Ese es el primer consejo que le da. Y la otra cosa es que solo no se puede. Tiene que tener una red de contactos, unos contactos cercanos y contactos en todo el territorio donde se va a votar. Y además, cosa muy importante, tener previamente una financiación para la movilidad de aquellos que son sus partidarios para que puedan llegar a todos los sitios donde se tiene que hablar con cada ciudadano. Y este es justamente uno de los temas que está sobre el tapete ahora mismo, ¿cierto? Que provoca discusiones, en algunas de las cuales yo mismo he participado, sobre qué permitir y no permitir en la financiación de las campañas electorales. Miren, y eso ya lo dijo Quinto Tulio Cicerón el año 63 antes de Cristo. ¿Qué cosa es lo correcto y lo incorrecto respecto al manejo de fondos? Eso lo dice Quinto Tulio Cicerón en ese opúsculo que estoy comentando. Y la otra cosa es estar siempre preparado para cualquier circunstancia, para responder en los debates. Bueno, Cicerón lo estaba, evidentemente, pero eso se recuerda muy bien este, eh, su hermano Quinto Tulio Cicerón. Y la otra cosa que dice es obrar con gran honestidad. Honestidad a la hora de hacer las promesas y honestidad a la hora de cumplirlas. Eh, bueno, tiene otros consejos que voy a ir diciendo un poquito, aunque el tiempo se me está yendo solo en esto. Bueno, pero vale la pena, porque yo creo que eso es algo que la gente no conoce habitualmente. Eh, y la otra cosa que le aconseja, que tiene que ver con la logística, es tener círculos de adherentes, tener un primer círculo de íntimos, que son los que conocen su pensamiento más secreto, tener un segundo círculo, y aquí viene ya, digamos, algo que algunos le han criticado. Esas personas del segundo círculo les dice eh, Marco Tulio, perdón, le dice Quinto Tulio a Marco Tulio, este, esas personas tienen que creer que todos son íntimos, inclusive los que no lo son. Bueno, ese consejo, bueno, puede ser dudoso, ¿cierto? Porque ahí puede que pueda interpretarse como deshonesto. Y la tercera cosa es que necesitan un tercer círculo, que son los allegados, los, los, eh, los publicistas, los propagandistas, los activistas, diríamos ahora. Eso es lo que le aconseja Quinto Tulio. Pero le dice, eso no basta para ganar. Para ganar hay que convencer a los que no estaban convencidos al principio, que ellos son los que deciden una contienda electoral. Bueno, yo no he visto ningún otro texto
ni escrito posteriormente, que diga de manera más simple y más clara cómo hacer para enfrentarse unas elecciones. Y yo diría que este libro merece leerlo, bueno, toda persona que aspira a político. Ahora, el lado literario es que el texto está muy bien escrito. Es que es un vademecum, es un libro, digamos, de cabecera que pueden tenerlo los políticos y de aquí se lo recomiendo. Si, sobre todo si cumplen ese principio que, eh, que Quinto Tulio dice al comienzo, actuar con honestidad, prometer aquello que se puede cumplir. Yo he quedado francamente fascinado con la lectura de este libro y hay ediciones recientes que ustedes pueden consultar, ediciones españolas sobre todo, de este texto. Bueno, andando el tiempo, eh, la democracia se ha ido asentando en los países con sus propias características y, y en el Perú también ha ocurrido así. Naturalmente, en la época del Incario y de las culturas anteriores, no había pues atisbos de democracia y tampoco durante el virreinato, no todo era de forma vertical. Y entonces, en realidad, pues éramos un virreinato de España, el que decidía era el virrey, que tenía su grupo de oidores, y solamente se sabe de algunos chisporroteos, digamos, de conflicto cuando alguien se atrevía a enfrentarse a ese poder. Por ejemplo, como ocurrió con Gonzalo Pizarro y Francisco de Carvajal. Para esto recurro a Ricardo Palma. Ustedes pueden ver las tradiciones de Ricardo Palma sobre Francisco Carvajal y entonces ver allí cuál era el pensamiento. El pensamiento último de Gonzalo Pizarro era tal vez separarse de España y tal vez algunos lo consideran por eso un precursor de la independencia. Yo no llego a eso, pero de todas maneras noto la competencia, la oposición entre la audiencia y el propio Gonzalo Pizarro, y hay esa anécdota de, de Francisco Carvajal con un oidor que no quería firmar el permiso o la aceptación para que Gonzalo Pizarro dominase y dijo que lo hacía por miedo, por miedo y por miedo. Y en una segunda ocasión, Francisco Carvajal lo visitó de nuevo para preguntarle, preguntarle si su hija se podía casar con un alférez suyo. Y entonces el oidor contestó que sí, que él aceptaba eso, pero lo hacía nuevamente por tres motivos. Ya no me los diga, le dice Francisco Carvajal y se va. Bueno, es importante esta figura Francisco Carvajal porque como cuenta Ricardo Palma, a él le, le asignaban, o había una cierta suposición que podía ser hijo de César Borgia, cosa que no era, por supuesto. Y aprovecho esta relación, esta suposición falsa, para decir que César Borgia es el modelo del condottiero, es el modelo del príncipe de la época y que responde a la imagen, corresponde a la imagen que de él hizo Maquiavelo. Maquiavelo no era maquiavélico, Maquiavelo era un testigo de lo que ocurría. Y entonces la característica de estos condottieros o de estos príncipes, y también de Carvajal y también de Gonzalo Pizarro, es que gobernaban los países, primero de un modo no democrático, de ninguna manera democrático, de ninguna manera por elecciones, pero en segundo lugar, que su único interés era ganar el poder y conservarlo, que está en la antípoda de lo que quiere la democracia. Entonces eso queda ahí como una especie de antimodelo de lo que ocurría, bueno, en el mundo y ocurría también en el Perú en esos años. Y cuando ocurre la independencia en nuestro país, eh, también otra vez Palma es el que nos cuenta más o menos el espíritu de época. Palma se consideraba a sí mismo un historiador, tal vez no lo era, pero era un hombre con aficiones históricas y como dice Raúl Porras, él mezclaba eh,
sucesos reales con otros que salían de la fantasía de su imaginación, con las telarañas de su imaginación los llenaba, dice Porras. Bueno, pero hay algo muy verdadero que dice Palma, o que está en la entrelínea de Palma en todas sus tradiciones, y respecto a este momento que ocurre pues ya en el siglo XIX de cambio, ¿no? Del poder de la corona al gobierno nuestro, al gobierno, digamos, del país, dice que cada persona que tuvo alguna participación en la independencia consideraba que ese era un suficiente destino, una suficiente razón para poder ser presidente de la República. Y esos fueron los desastres de las guerras entre peruanos que ocurrieron con frecuencia en este siglo XIX. Y yo quisiera recordar que la independencia del Perú, digamos, estaba, se puede decir que germinando mucho tiempo antes. No es solamente Tupac Amaru, hay una serie de rebeliones en cada uno de los lugares del país que, digamos, fueron macerando esta independencia, particularmente en el norte del Perú, en Piura, en Trujillo, hubo gestos que fueron obligando a los propios gobernantes puestos por el virrey a ir tomando una posición más conciliadora con la posibilidad de la libertad. Y quisiera aquí resaltar el carácter intrínsecamente democrático de San Martín. San Martín, eh, digamos, fue un hombre de conversaciones, no solamente la conferencia de Punchauca, tuvo constantes conversaciones con el gobierno, digamos, español, con los representantes del virreinato, para conseguir la independencia, porque él no era suficientemente fuerte para, para derrotarlos. Ocupó Lima, pero el virrey ocupó la sierra y fue bastante poderoso. Entonces, aquí viene en mi auxilio un, un filósofo, Sloterdijk, ¿no? Es un filósofo contemporáneo que está vivo en este momento, un filósofo alemán, que tiene un libro muy interesante que se llama En el mismo barco, pero tiene otro libro que es sobre, sobre la ira y la rebelión. Y entonces dice que una situación injusta y una ira, una cólera contra esa situación injusta, no es suficiente motivo para que una rebelión triunfe, que se hace necesario que haga carne en los ciudadanos. Y eso fue precisamente lo que ocurrió, por lo menos con las capas medias en el Perú, y permitió primero la aparición de personajes como San Martín y después un personaje como Bolívar, que justamente tampoco es un modelo de democracia, pero sin embargo consiguió terminar con, digamos, el gobierno español a partir después de la batalla de Ayacucho de diciembre de 1824. Pero así es como se va delineando la República, con estos problemas, con estos asuntos. Y entonces, a medida que van pasando los años, eh, digamos, ya se generan elecciones en el Perú y hay eh, por lo menos una representación congresal y hay algunas personas que son recordadas ahora justamente por su limpidez, por el ejercicio democrático del poder que el voto les ha otorgado. Una de ellas que quiero mencionar de un modo muy claro es Miguel Grau, que fue congresista de la República, ¿no? Y que defendió siempre las causas justas. Y otro, bueno, Miguel Grau no es un escritor, probablemente, aunque sus cartas me serían considerarlo como tal. Y otro es Ricardo Palma, cuya participación en el Senado como senador por Loreto es muy importante. Pero, sin embargo, digamos, ni Grau ni, ni Palma, digamos, destacan por su acercamiento a la gente, porque de eso se trata ahora, de que los aspirantes a congresistas o aspirantes a presidentes o vicepresidentes a los cargos públicos
tengan un contacto visible con los electores. Y esa es la tarea de la OMPE y del Jurado Nacional de Elecciones y del Registro Electoral. Es decir, organizar de una manera sistemática y científica el encuentro de los electores con aquellos que aspiran a ocupar los cargos públicos. Y yo creo que lenta, pero precisamente eso se está logrando. Pero quisiera poner como un ejemplo verdaderamente, digamos, notable de interés por la cuestión pública, ese deseo de dar el salto del escritorio del escritor al gobernante, en el caso de Abraham Valdelomar. Valdelomar nació en 1888 y murió en 1919, cuando solamente tenía 31 años, y escribió 5.000 páginas. Muchas mm, son cuentos, otras son poemas, otras son obras de teatro, otras son novelas. Ese hombre no descansaba, pero parte importante, importantísima de su labor como escritor fueron sus crónicas parlamentarias. Hasta ahora mismo uno puede leer con provecho las crónicas parlamentarias de Abraham Valdelomar, que han sido editadas por Petro Perú dentro de sus obras completas. Son joyas literarias. Miren, Valdelomar asistía a las sesiones de la Cámara de Senadores y de Diputados y daba un testimonio en alguna parte de su vida de lo que ahí ocurría. Pero lo que ocurría dentro del Senado o la Cámara de Diputados era sumamente interesante, pero se volvía más interesante en la pluma de Valdelomar, porque él no decía simplemente los hechos, fulano dijo tal cosa y el otro respondió, eso sería una gacetilla. Él hacía una obra literaria de cada sesión del, de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores. Y esas páginas felizmente se han conservado y se pueden leer ahora mismo con provecho. Pero Valdelomar quiso, cosa que ha ocurrido también con otros escritores, dar el salto de la tribuna de los observadores en el terreno político a la tribuna de los que actúan. Y él, en el último año de su vida, que fue en 1918-19, hizo una gira por toda la República y daba conferencias donde se mezclaba lo literario con lo político. Y él fue, digamos, delineando esta voluntad política, yo diría como ningún otro escritor, de alcanzar cargos. Y bueno, tenía 30 años en ese momento, y estuvo en Piura, estuvo en Chiclayo, estuvo en Moquegua, en Ica, en Cusco, en Arequipa, en todos los lugares. ¿Y saben qué? Era tan popular que podía darse el lujo de cobrar por sus conferencias. De un lado, buscaba mantenerse, en ese sentido es el primer escritor profesional del Perú, y de otro, buscaba también el ágora pública, daba conferencias, unas pagadas, las literarias, y otras, las políticas, de libre asistencia, y iba muchísima gente. Entonces, lo que tal vez Valdelomar no tuvo fue una consistencia política programática. Él estaba lleno de buenas intenciones y daba discursos sumamente bellos. Yo recuerdo solamente una frase de un discurso que lo leí en la Biblioteca Nacional, dicho en el Cusco, que empieza así, solamente he memorizado los primeros vocablos, ¿no? Dice así: jóvenes, verdaderos jóvenes, almas vibrantes, espíritus selectos. Y así era todo su discurso. Era conmovedor, verdaderamente. Pero claro, él estaba empezando, digamos, en política estaba empezando. No había ido muy lejos en política pero su familia estaba vinculada a la política porque el padre era simpatizante de Billinghurst en 1912, que fue elegido presidente en ese año, me parece, o el 11, y a Billinghurst le decían pan grande. ¿Por qué? Porque él prometió y cumplió que el pan de las panaderías
especialmente de Lima, pero otros lugares de la República, no se redujese de tamaño como estaban haciendo los panaderos. Ese fue su lema, ¿no? El pan grande, pedían, y eso fue el apelativo que él tuvo. Bueno, este señor que fue presidente de la República, eh, Billinghurst, nombró a Valdelomar en un momento director del Peruano y en otro momento representante ante el consulado peruano en Italia. Entonces, Valdelomar hizo un viaje que fue hasta primero Estados Unidos y después hasta Italia. Y de ahí fue que mandó el caballero Carmelo, que ganó ese concurso el año 12 precisamente. Y fíjense, él al pasar por Estados Unidos eh, admiró mucho la democracia que ahí existía, pero también se dio cuenta de las posibilidades, digamos, perversas del capitalismo que llevado a sus extremos puede causar daño a la población entera. Y él imaginó un cuento que está en sus cuentos, al que quisiera referirme, en sus cuentos que se llaman cuentos yanquis, la historia de un suicida. El suicidio siempre es una desgracia para la familia, especialmente el suicida, y para el propio suicida, y para la sociedad, etcétera. Entonces él imaginó cómo la sociedad puede sacar ventaja de un suicida. Entonces imaginó a una empresa en la que se inscribían los aspirantes a suicidas, y el suicida, digamos, efectivamente cumplía sus propósitos, era lanzado en una bala dentro de una especie de circo donde acudían miles de personas que pagaban una entrada y esa entrada revertía a la empresa que lo había hecho, había organizado ese suicidio y a la propia familia para que no quede, pues, digamos, en una pobreza absoluta. Esa idea, por supuesto, eso no existe, pero esa caricatura, digamos, de la sociedad que busca sacar provecho de todo, que todo lo vende y que todo lo compra, la hizo Valdelomar allí. Bueno, quería decir que Valdelomar finalmente ganó las elecciones del Congreso Regional. Esa fue una maniobra bastante astuta del presidente Leguía, según a mí me parece, de organizar eh, elecciones regionales mientras él mantenía el gobierno central sólidamente entre sus manos. Bueno, Valdomar estuvo en Ayacucho y en un momento verdaderamente trágico, habiendo tomado algún licor en una celebración, se cayó por unas escaleras. Porque el restaurante estaba en construcción, había unas escaleras sin baranda. Es trágico tener escaleras sin baranda. Ha habido un gran artista que ha formado parte justamente del Tribunal de Ética del Jurado Nacional de Elecciones, Fernando Escislo, a quien yo le rindo homenaje en este momento, pues un eximio pintor peruano que justamente murió cayéndose de una escalera en su casa, donde con un sentido estético, él pensaba que la baranda afeaba, digamos, los bellos escalones y en un momento pues no tuvo de dónde agarrarse, como se dice, y arrastró a su esposa, que intentó salvarlo y murieron ambos de manera trágica. Bueno, Valdemar también lo mismo, parece que, digamos, él usaba algunas, algunas sustancias no aprobadas, estupefacientes, ¿cierto? Y había ido a ponerse una inyección de ese tipo y bueno, estaba bebido y se cayó. Y hay una calumnia contra Valdemar en ese punto que yo quisiera una vez más desmentir, porque es una cosa que corre, que había caído a un silo, es lo que se dice. El inventor de eso fue el poeta Alberto Hidalgo en su libro Muertos, Heridos y Contusos. Eso es falso, no es verdad. Eh, las biografías, todas las biografías que existen, que son muchas, sobre Valdemar, atestiguan que no ocurrió eso, ¿no? Una de Manuel Miguel de Priego, por ejemplo, otra de Luis Alberto Sánchez. Hay un hecho curioso que no dejo de referir, es que Valdelomar pues no murió instantáneamente, sino que tuvo una agonía larga y fue asistido por un sacerdote. Ese sacerdote se llamaba Fidel Castro, una coincidencia como
muchos años antes de que aparezca, antes de que nazca el político cubano que nació en 1926. Bueno, entonces, y yo pongo a Valdomar como ejemplo de una persona que desde la literatura quiere incursionar en la política. Entonces, ya están pensando ustedes seguramente en el otro gran ejemplo, que es el ejemplo de Mario Vargas Llosa. Y efectivamente, Vargas Llosa ha sido un referente de la literatura nacional, un referente también de opinión nacional y un referente también de opinión, digamos, no solamente personal, sino también de un vasto sector de la población. Desde un punto de vista primero y desde otro punto de vista, al comienzo como un hombre de izquierda, después como un hombre más bien conservador, pero igual su opinión, digamos, ha sido muy importante en las elecciones precisamente. Él perdió, como sabemos, las elecciones de 1990, pero su opinión ha pesado mucho en las elecciones posteriores, en todas las elecciones posteriores. Entonces yo podría decir que Vargas Llosa es un ejemplo de estos literatos, estos personajes que desde las humanidades alcanzan un nivel nacional e influyen sobre la política, influyen en las mismas elecciones. Y no quisiera decir que este es el único ejemplo. Para citar a otros países, un papel muy parecido al de Vargas Llosa en el Perú ha sido el de Octavio Paz en México y ha sido también el de Jean-Paul Sartre en, en Francia. Y podría decir también el de Albert Camus también en Francia, pero Sartre más que Camus. Entonces quisiera recordar esta cuestión, que los gobiernos eh, no siempre saben tratar a estos intelectuales y se los ponen en contra a veces, o a veces los tratan de ganar y a veces lo consiguen y a veces no lo consiguen, etcétera, etcétera. Pero son como enormes piedras políticas que están en medio del camino de toda la nación y que uno no puede decir que no existen. Si uno quiere participar en una elección nacional de gran nivel, ser candidato a la presidencia de la República, no puede ignorar que estos personajes existen y que son, digamos, influyentes en parte de la población. Quisiera mencionar que Sartre, Jean-Paul Sartre, que es uno de los escritores que yo mismo más admiro, eh, no solamente por, no solamente por los libros más conocidos de él, sino incluso por los libros desconocidos. Hay uno que se llama Las Palabras, que es un libro que es una belleza. Yo creo que es el mejor libro de Sartre. Es un libro autobiográfico que abarca solamente su infancia. Y aprovecho para decir que hay algunos autores que, digamos, se especializan en esa etapa de la vida, la infancia, y dan palabras muy valiosas sobre ella, como por ejemplo Valdelomar mismo, y, y también como Walter Benjamin, el gran escritor alemán, que escribió un libro que se llama Infancia en Berlín. Pero volviendo a la figura de Sartre como político, Sartre, digamos, en un momento determinado apoyó la libertad de Argelia, que estaba en contra de lo que pensaba la mitad de Francia, y de un modo muy ácido fue uno de los que celebró la independencia de Argelia. Y tiempo posterior, también en aquellas acciones de mayo de 1968, Sartre apoyó las reivindicaciones de los estudiantes que se habían hecho reivindicaciones nacionales y que ponían en cierto momento en peligro al gobierno de Gaulle. De Gaulle finalmente se decidió a actuar, lo hizo con dureza y cierta sabiduría, y entonces cuando algunos le pidieron que metiese preso literalmente a Sartre, porque Sartre, digamos, era una especie de líder de la oposición, no explícito, pero implícito, y entonces él contestó esto de Gaulle, y yo lo aprecio también por eso. Dijo, uno no mete en la cárcel a Voltaire, el gran rebelde de otra época. Es decir, es una actitud democrática de Gaulle que, digamos, lo acerca a su propio adversario, que en ese momento era Sartre. Y quería decir que el gobierno de Gaulle, sin embargo, se desgastó en esa oposición a los estudiantes y cuando después quiso
aprobar unas reformas, digamos, que centralizaban más el poder. Dice, ya gané, bueno, voy a ganar con fuerza. Entonces, él se alejó de su primer ministro, Pompidou, de tal manera que Pompidou quedó un poco a la izquierda de Gaulle. De Gaulle quedó solo, perdió ese referéndum y en las elecciones siguientes ganó Pompidou, precisamente que había estado a la sombra de Gaulle. Y esto, bueno, se puede ver en las películas que ofrecen en el canal francés, que es un canal muy bueno y que, bueno, se puede ver a la medianoche, digamos, estas cosas que valen la pena. Pero a mí me interesa particularmente esa etapa por la gran calidad de los escritores como Camus, como Sartre, que intervenían en los asuntos de elecciones de sus países y sin embargo no aspiraban a cargos. El caso de Vargas Llosa es diferente porque él sí aspiró a cargos y quiso realmente convertirse en el presidente de la República. Bueno, yo quisiera eh, terminar diciendo esto, que una de las experiencias más valiosas que yo he tenido en mi vida ha sido estar como miembro de ese comité de ética del pacto electoral que funcionaba en el Jurado Nacional de Elecciones. Ahí pude conocer a personas de muchísimo valor, los mismos miembros del tribunal, como por ejemplo Salomón Lerner, ¿no? Este, que con mucha sabiduría trataron los puntos más difíciles. Era un tribunal que trataba las controversias, pero de un modo moral. Y la verdad que hilamos muy fino y pudimos, digamos, justamente tener una actitud electoral y procurar que las personas que se quejaban y aquellos de los que se quejaban llegaran a acuerdos armónicos, cosa que ocurrió casi en todos los casos. Entonces, eh, este reconocimiento al Jurado Nacional de Elecciones lo extiendo naturalmente a la OMPE, porque el Jurado Nacional, sin la OMPE organiza la base para que las elecciones sean limpias. Pero quería recordar, y esta es la última cosa que digo, a una novela que justamente habla de cuando las elecciones no eran limpias. Es El Honorable Ponciano de Francisco Vega Seminario, un gran escritor nacido en Piura, que escribió la mayor parte de sus novelas sobre Piura, pero escribió otras sobre Lima o sobre el país, como cuando los mariscales, cuando los mariscales combatían, y escribió esa novela que se llama El Honorable Ponciano, que trata de un congresista, bueno, inventado por él, que está buscando ser reelegido. Y más o menos yo lo ambiento en la época de Leguía, ¿no? Y que recurre pues a argucias, a trampas para ser elegido. Pero el novelista se las ingenia de tal manera que uno no simpatiza con el personaje y termina viéndolo como una cosa curiosa y ojalá como una cosa del pasado. Mi deseo más fuerte es que las próximas elecciones del Perú sean limpias, sean justas y den un justo vencedor. Muchísimas gracias a todos. Realmente a usted muchísimas gracias por su intervención, por su participación, por llenarnos de todo ese conocimiento, doctor Martos. Y ahora entiendo por qué le pusieron Marco, por Marco Tulio Cicerón, pues que no solo era filósofo político, sino también escritor como usted. Bueno, y Bueno, bueno, además de ello, realmente nosotros en este mes que estamos de aniversario, estamos muy gratos de contar con su presencia en esta conexión. Les cuento pues que tenemos más de 1000 personas conectadas en este momento, de los que se han inscrito previamente para poder estar aquí en su ponencia. Y bueno, interesante lo que ha dicho, pues que las elecciones se llevan desde la historia antigua, ¿no? Desde Grecia, Roma, y que siguen sucediendo cosas que antiguamente se hacían, ya ahora también, como la necesidad pues de captar mayor cantidad de personas, la necesidad de persuadir, ¿verdad? Incluso la necesidad de conseguir el financiamiento para poder hacer esas campañas, pues, ¿no? Políticas. Interesantísimo lo que dijo realmente lo de Cicerón. A mí voy a buscar, voy a empezar a leer sobre ello,
pero también cuánta vigencia es que tiene lo que dijo, incluso lo de Virgilio, pues, ¿no? Porque el ser humano ha buscado siempre la democracia desde la historia antigua. O sea, ahora también, ¿no? Y la OMP lo realiza así con todo el corazón, con todo el empuje, el punche, nosotros los chalecos azules, y bueno, en realidad es cosa de la historia humana, querer buscar la democracia y es por ello que agradecemos su participación, pero quiero hacer una pequeña acotación también en lo que usted ha mencionado que me parece importante, pues es que, bueno, lo que usted ha hablado en relación, ¿no? Entre la literatura, la historia y la política, como lo de Ricardo Palma, Abraham Valdelomar, escritores de nuestro país y pues destacados literatos del Perú y su aporte pues o sea, es que es tan importante, ¿no? La importancia de la participación ciudadana en las elecciones y también en lo político. Y es así como pues vamos a lograr una verdadera democracia con nosotros mismos. Bueno, quiero agradecer nuevamente su participación. Ahora sí, recordarles a todos los que han estado conectados, pues que pueden volver a ver este video completo en nuestro canal de YouTube, así el de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, y también pueden estar atentos a sus correos electrónicos por los que se inscribieron a esta ponencia. Ahí se les va a hacer llegar sus constancias digitales. A usted, doctor Marco Martos, esperamos contar con usted en una próxima ponencia y a todos los presentes hoy a través del Internet, que gracias a ello nos podemos conectar en esta época de pandemia. Muchas gracias y que tengan muy buenas noches. Nuevamente, muchas gracias, doctor Marco Martos. Buenas noches a todos. Suerte, señorita. A ustedes, a nombre de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, que tengan muy buenas noches, bonito fin de semana, ya lo saben, mantengan el distanciamiento social, lávense las manos constantemente, que ya tenemos que salir pronto de esta pandemia.